Y con esto y sin perder mucho tiempo, o sea, ningún minuto, vamos a comenzar con nuestra próxima charla titulada Valorización de bienes en escenarios complejos. Para esto vamos a invitar al escenario a Teodosio Cayo, gerente general de Arenas y Cayo, a quien les pido recibir con un fuerte aplauso. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá y participar de esta serie de eventos y cosas que se están produciendo, más aún considerando que en esta parte, digamos, de la charla es algo un poquito más complejo en el sentido de que no es algo tan dinámico, es algo más difícil de entender muchas veces para las personas. Todos queremos nuestra casa, todos queremos poder estar, ¿no es cierto?, en un lugar con el bien que estamos buscando. Sin embargo, no hay que perder de vista que ese bien es nuestro capital. Es nuestro capital, es nuestro patrimonio, es lo que tenemos para el futuro. Es más, ante una emergencia puede ser el lugar que nos va a permitir salvar esa emergencia económica. Por lo tanto, tenemos que valorizarla de buena manera. Y para eso, obviamente, hay que hacerlo bien. Y hay reglas para hacerlo, ¿ya? Evidentemente, cuando los escenarios son complejos, cuesta más. De hecho, la imagen que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, jugar a la pelota bajo el agua no debe ser tan fácil, ¿no? Ya jugar en una cancha normal es complejo. Bueno, este escenario complejo significa que todo lo que nos rodea podría ayudarnos como podría no ayudarnos en nuestra toma de decisión. Y en ese sentido, digamos, el crédito hipotecario es uno de los elementos más complejos del punto de vista crediticio, ¿ya? No es como sacar una cuenta corriente, una tarjeta, no, es complejo porque tiene elementos que van directamente en la seguridad ejecutiva, en la seguridad legal de lo que usted está comprando. Ese bien va a quedar a su nombre, ese bien lo va a poder heredar, ese bien se capitaliza, ese bien recoge plusvalía urbana. Hay personas que se han ido a vivir, por ejemplo, fuera de la ciudad y a los pocos años ven que alrededor se empiezan a construir otras cosas y por lo tanto recoge el valor de esas otras cosas en su propiedad. Por lo tanto, el crédito hipotecario tiene varias complejidades, pero que a su vez tenemos que conocerlas para poder decir cómo lograr este crédito hipotecario. Este crédito hipotecario pasa por varias fases. Ahora, es prácticamente lo mismo en varios países. Es decir, hay un tema legal, hay un tema de valoración, hay un tema, ¿no es cierto?, de crédito, hay un tema de procedimientos administrativos. De hecho, se ha tratado, por ejemplo, de hacer créditos hipotecarios en línea. Es decir, que no pase por una notaría, que no pase por una inscripción. Y claro, se puede hacer, pero tiene algunas diferencias importantes. Usted ahí está comprando una acción, no está comprando la propiedad. Es decir, es propietario de una acción del bien y no de la propiedad en sí. Para que en Chile usted pueda comprar algo, tiene que estar inscrito en un conservador, en un registro catastral, y por lo tanto que se cumplan las condiciones básicas de la legalidad de este bien, que es suyo, que es heredable, que no puede estar a nombre de otra persona, que es un derecho que nadie, ¿no es cierto?, podría afectar. Entonces, evidentemente el crédito hipotecario tiene esa complejidad y por lo tanto tiene un proceso. Ahora bien, si el escenario que estamos viviendo es complejo, es un escenario más bien turbulento, evidentemente se complica aún más la situación. Y eso es lo que hemos estado viviendo, ¿ya? Hemos estado viviendo, todos saben, ¿no es cierto?, diferentes situaciones. Por ejemplo, el que las condiciones crediticias han sido cambiadas. Si miramos el año 2019 y lo comparamos con este año, por ejemplo, vemos que las condiciones crediticias
han variado. Si vemos los plazos para ese crédito, el año 2019, por ejemplo, para los jóvenes había créditos a 30, incluso a 40 años. Había por ahí un banco rojo que tenía un crédito a 40 años. No significa que la persona está 40 años pagando, significa que al principio le sale más económico y por lo tanto después puede hacer un refinanciamiento, pues después puede, ¿no es cierto?, venderlo y comprarse otro bien. Es decir, todo ese dinero que hay que juntar para poder pagar, ¿no es cierto?, lo extendemos en más plazo, lo extendemos en más tiempo. Y por lo tanto, se hace más fácil poder acceder a ese bien. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día, si usted se quiere comprar un crédito hipotecario, significa comprar una propiedad, tiene que calzar sus ingresos con el valor de la cuota. ¿Y cómo se calcula? Bueno, sus ingresos ya son el 100%. Un cuarto de esos ingresos es lo que puede destinar a la cuota mensual. Es así de simple. Ahora bien, si usted está sacando la cuenta y dice, no, entonces no me alcanza, bueno, puede complementar renta. ¿Y cómo complementa renta? Bueno, con otra persona, ¿no es cierto?, que puede ser su pareja, o puede ser un amigo, puede ser otra persona, juntan esa renta y de ese nuevo 100%, un cuarto de ese valor es el que permite entonces pagar el crédito hipotecario. Teniendo claro eso, cuánto es ese cuarto de ese 100%, ya sabemos cuál es el valor al cual podemos acceder a la vivienda propia. El porcentaje de financiamiento también ha sido una complicación en el último tiempo. De hecho, en los momentos más complejos de la pandemia, hubo financiamiento que se redujo incluso del 80%, 70%, y para los inversionistas a veces incluso 60%, o simplemente no había financiamiento. Hoy día, para las personas, existe un financiamiento que está llegando al 90%. 90%. ¿Cómo? Con aval del Estado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que usted solamente tenga un 10% para propiedades de hasta 4.500 UF y por lo tanto ese otro 90% puede ser un crédito. Si lo hace en cualquier banco, cualquier institución financiera, probablemente le van a ofrecer un crédito al 80%. Ahora bien, respecto a ese porcentaje de financiamiento, hay otra cosa también muy importante, que tenemos créditos hoy día anunciados por Banco Estado el día de ayer que van a 25 y 30 años. Eso es una muy buena noticia porque significa que hay posibilidad entonces de poder negociar, de poder obtener el monto total, distribuirlo en más tiempo. El tema de las tasas. Hoy día las tasas bordean del orden del 5%, un poquito más incluso. Pero ojo, esa no es la tasa final. Usted tiene que fijarse en realidad más bien en ver cuál es la tasa con los costos asociados, lo que se llama el CAE, costo anual equivalente. Con ese valor uno puede comparar lo que está pagando en términos de dividendo versus lo que está pagando en términos de arriendo. Y por último, en términos también de riesgo. Si usted tiene un comportamiento crediticio ordenado, en realidad es muy difícil que tenga complicaciones para lograr, ¿no es cierto?, este financiamiento. Obviamente han habido otros elementos turbulentos como la capacidad de ahorro, el precio de las viviendas, que se ha disparado respecto a los ingresos. Una propiedad de 3.000 UF hace 4 años atrás eran 85 millones y solamente por la UF ha crecido 25 millones. Por lo tanto, ese diferencial hay que tratar de compensarlo. ¿Cómo se compensa? Bueno, se compensa en cosas como esta. Aquí en esta feria, por ejemplo, van a encontrar viviendas que tienen, por ejemplo, 30, 20, 10% de descuento, que vienen precisamente a compensar esas alzas que se producen entre el precio de la vivienda y los ingresos. Hay varias cosas que también hay que tener presente al momento de la valorización, que es muy distinto a hablar de valor, de costo y de precio. En general, digamos, cuando hablamos de valor es lo que el mercado estaría dispuesto a pagar por ese bien. Y es importante que ustedes lo sepan, porque de esa manera, si llega el momento a tener que necesitar vender ese bien, usted sabe que el mercado sí se lo va a pagar. Diferente es que yo me entusiasme por un precio de algo, y si me entusiasmo por un precio de algo puede ser, ¿no es cierto?, algo que está fuera de mercado.
Adicionalmente, cuando hablamos de costo, es solo para aquello que tiene relación con las reparaciones del bien. Y ahí, por supuesto, es importante que también sepa que cuando estamos hablando, por ejemplo, de tomar un seguro, bueno, ese seguro tiene que estar, ¿no es cierto?, asociado a ese costo, por si hay algún siniestro, se lo pueden reparar. Todo esto está regido por normas internacionales. No es de acá, no es de Chile, ¿ya? Es de normas internacionales, pero también normas locales. Por lo tanto, hay varias normas e instituciones que están, ¿no es cierto?, adscritas a estas normas. Entre ellas, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con IBSC, todo lo que tiene que ver con RICS, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las normas IFRS, que en Chile las ha adoptado desde el año 2010, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con las normas europeas. En Chile particularmente sí tenemos dos normas que son chilenas, que están vigentes. Una de ellas apunta a todo lo que tiene que ver con la valorización en general, de los bienes, y la otra tiene que ver con cómo se va a financiar terrenos para la construcción de viviendas, de departamentos, de oficinas. Esto es lo que rige los procesos de valoración. Y como estamos hablando de temas complejos, obviamente esto tiene una escala. Para poder valorizar y para que cada uno de ustedes sepa cómo se hace, primero hay ciertos principios de valoración. Por ejemplo, un principio clásico. Si yo estoy mirando un inmueble y ese inmueble yo lo puedo reemplazar por otro, es decir, puedo vivir en ese como puedo vivir en el del lado, el valor de este inmueble depende entonces de esos bienes que están alrededor. Por mucho que yo haya arreglado ese inmueble, va a tener los inmuebles del sector como una barrera, tanto de piso como de techo, para decir lo que vale. Hay otras cosas que tienen que ver también con cuál es el foco, qué es lo que genera ese valor de ese inmueble. Hay bienes que son exclusivos, bienes que no tienen comparación con otros. Ahí, claro, eso se va a valorizar en base a lo que se va a invertir, lo que vale hacer ese bien. Y hay otros que en realidad no valen por lo que valen los otros al costado, ni valen por lo que cuesta hacerlo. Hay unos que valen por lo que son capaces de rentar. Y por lo tanto, si alguno de ustedes quiere, por ejemplo, comprar un inmueble para generar rentas, evidentemente lo que tiene que buscar es qué renta, es decir, cuánto se arrienda en el sector bienes de similares características. Y eso se hace con métodos que pueden ser simples o pueden ser complejos. Los principios entonces tienen que ver con el comportamiento general, tienen que ver con el análisis de lo que se está valorando y tienen que ver también, ¿no es cierto?, con el enfoque que se está utilizando para ello. Y aquí hay varias formas de poder hacerlo. Entonces, usted en el día a día, cuando está pidiendo un crédito hipotecario, cuando necesita saber cuánto vale su inmueble, bueno, su inmueble es su capital, su inmueble es su patrimonio y por lo tanto ese capital lo puede arrendar, lo puede vender independiente de que tenga un crédito. Ese capital puede servir de base para comprar otro inmueble. Ese inmueble entonces es un capital que no se pierde, es un capital que, a diferencia del arriendo, que usted paga un arriendo pero no capitaliza nada. En el caso de los bienes raíces, en realidad todo lo que tiene que ver con el pago, la compra, el patrimonio, obviamente le va a permitir poder seguir escalando en obtener más inmuebles. Los métodos que existen en valoraciones de escenarios complejos tienen asociado estas tres formas de analizar. ¿Cuánto vale? Es decir, ¿cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuánto vale ese bien respecto a otros? Si mi bien es parecido al de mi vecino, las diferencias que voy a tener va a ser muy pocas. No porque yo no lo quiera, no porque usted no lo quiera, no, es porque el mercado, las personas que están comprando, buscan bienes de similares características y están dispuestas a pagar por ello dependiendo de los beneficios que le están entregando a cuenta. Por lo tanto, siempre va a haber una medida, un rango, una banda de precios en la cual esos valores están disponibles y sobre esos valores usted va a poder determinar el valor final. Dicho esto, y ya entrando a lo que son los enfoques de valoración, hay distintos métodos para valorar.
cuando el escenario económico es favorable, es muy fácil, ¿ya? Bueno, dentro de lo que significa la valoración. Porque hay muchos bienes que están en el mercado que se han vendido y por lo tanto yo puedo demostrar que porque se venden a ese precio, el que estoy valorando tiene ese precio. Si a todas las personas, por ejemplo, quieren un bien que tenga piscina, y la casa o el bien que yo estoy vendiendo no tiene piscina, bueno, simplemente le tengo que descontar la piscina porque eso le falta para llegar al precio que tiene el resto de los bienes que se colocan en el mercado. Entonces es muy fácil en un escenario, ¿no es cierto?, donde todo se vende, poder determinar un valor y poder saber que el lugar donde hoy día está usted viviendo, cuánto vale desde el punto de vista de mercado. Es muy fácil entonces saber si lo que está pagando corresponde, si lo que está pagando está de acuerdo al mercado y por lo tanto si necesita o no, ¿no es cierto?, cambiarse a otro lugar o quedarse ahí porque está haciendo un muy buen negocio desde el punto de vista inmobiliario. Dentro de los enfoques hay unos enfoques que se llaman de regresión. ¿Y eso qué significa? Que cuando los escenarios son más complejos, tenemos que buscar más variables, más cosas que definen el valor. Por ejemplo, piense en el lugar donde usted vive. ¿Qué es lo que más valora del lugar donde usted vive? Y probablemente, no va a ser solo una cosa. Probablemente, aparte de la ubicación, le va a gustar que tiene una determinada cantidad de habitaciones, probablemente el estado del inmueble, probablemente, ¿no es cierto?, todo lo que significa la superficie, probablemente la cercanía a ciertas cosas. Es decir, el valor no va a estar dado solo por un elemento. Bueno, cuando estamos en escenarios complejos, por supuesto, cada uno de estos elementos empieza a tomar más relevancia. Y como empieza a tomar más relevancia, significa que pondera, significa que recoge la opinión del resto de las personas que normalmente le llamamos mercado. Entonces hay veces que nos ha pasado, por ejemplo, que si hay un sismo fuerte, como los que tuvimos el año 2010, ¿cierto?, ya no queríamos vivir en el último piso de un edificio, queríamos ir a un piso más bajo o vivir en una casa. Bueno, aunque no le haya pasado nada a ese departamento, a ese edificio, la percepción de las personas hace que la ponderación que tiene sobre ese bien no la valore de la misma manera que cuando ya nos olvidamos de que hubo un sismo. Entonces, por esa razón, muchas personas, por ejemplo, eligen vivir en los pisos más altos hasta que pasan por un terremoto. Hay muchas personas que les gusta vivir al frente de la playa, hasta que pasa un tsunami. Hay muchas personas que les gusta, ¿no es cierto?, vivir al borde de un risco, hasta que ese risco, ¿no es cierto?, se puede caer. Hay muchas personas que privilegian, por ejemplo, buscar una casa en los faldeos de un volcán, ojalá salir con los esquís de ahí mismo, hasta que el volcán bota lava. ¿Por qué? Porque hay una percepción de las cosas y los valores se calculan de esa manera. Se recoge la percepción de un conjunto de personas, no solo de una persona, y eso define cómo se valora, y más aún cuando estamos en escenarios complejos. Hay otras, por ejemplo, como se llama ahí, redes neuronales artificiales que ustedes lo están viendo. Bueno, eso funciona de la siguiente manera. Cuando ustedes, por ejemplo, van caminando por la calle y ven a una persona acercarse y no se acuerdan del nombre, pero su cerebro empieza a trabajar. Empieza a trabajar de tal manera que junta todos los elementos que tiene esa persona. Cómo camina, si habla, cómo habla, qué es lo que dice. Y de repente su cerebro dice, un nombre. Juan, Guillermo, Lucía. Y resulta que ese era el nombre. Bueno, lo que hizo su cerebro en la práctica fue decir qué es lo que define su valor, es decir, cuáles son las características de esta persona y con esas características definir, ¿no es cierto?, el nombre. Lo mismo pasa entonces con los bienes raíces. Ciertas cosas que tienen los bienes raíces, como superficie, cantidad de dormitorio, cantidad de baño, estado, ubicación, definen un valor. Y por lo tanto, se calculan en base a esos criterios y por lo tanto, con esos criterios podemos definir
cuál es el valor. La valoración, sobre todo en escenarios complejos, no tiene relación con la opinión personal de alguien. Y lamentablemente a veces nos entusiasmamos, firmamos una promesa sin mirar el mercado, ¿ya? Acordamos algo sin haber comprobado con otros bienes de similares características y por lo tanto cerramos un negocio sin haber observado todo lo que tendríamos que haber observado. Ferias como esta, por ejemplo, que le permiten ir a diferentes stands. Aquí hay más de 32.000 opciones de viviendas. 32.000. Por lo tanto, mirar en un solo lugar distintas opciones y que esas opciones entonces le vayan marcando la pauta, significa comparar, significa tomar una buena decisión. En ese sentido, entonces, cuando estamos hablando de este tipo de metodología, nos permite entonces, en un escenario complejo, cuando a veces no se está vendiendo o cuando su vivienda es única respecto a otros, poder definir de buena manera cuál es el valor. Lo mismo pasa con los sistemas de análisis multicriterio. Estos sistemas, en la práctica, lo que hacen es establecer diferentes características que tienen no solo los bienes, sino que las percepciones de las personas sobre esos bienes. Entonces, si un lugar se vuelve inseguro, eso empieza a tomar más relevancia y por lo tanto empieza a incidir en el valor de lo que se está comprando. Entonces, hay metodologías que son, obviamente, que tienen procedimientos, ¿ya? Que no son solo tomar 4 referentes y promediarlo, que nos van diciendo en un escenario complejo cómo pueden ser valorados estos bienes. ¿Cuál es el concepto más importante ahora detrás de esto? Y esto sería lo que yo les puedo aconsejar del momento, digamos, de tomar una decisión. Siempre piense en el mayor y mejor uso. ¿Cuál es el mayor y mejor uso de ese lugar, de ese bien? Y cómo ese bien se puede proyectar en el futuro. Cómo ese bien usted lo va a ver en un par de años más. Entonces, piense en este minuto, el lugar donde vive, piense en 10 años más, es decir, a la edad que tiene, súmele 10 años y ahora vea si usted se ve en ese lugar. Lo que va a hacer es darle la vida útil a ese bien y de cómo ese bien en su entorno va a lograr valoración. Bueno, eso es lo que recoge el mayor y mejor uso. Nos dice, mire, piense para qué sirve este bien, vea si es factible desde el punto de vista técnico, vea si es factible desde el punto de vista económico, es decir, es una buena inversión, vea si es factible desde el punto de vista legal, es decir, está inscrito a mi nombre de buena manera, ¿no es cierto?, en todos los registros, y vea también si es factible desde el punto de vista social, de mi entorno, de la aceptación social, de cómo la sociedad acepta ese bien en ese lugar. Y esos son los elementos, digamos, que en términos muy resumidos uno tiene que visualizar desde el punto de vista de la compra. En cada uno de estos stands donde ustedes van a recibir mucha información, compare el precio con el valor. ¿Y qué significa eso? Que el precio es el acuerdo final entre comprador y vendedor, que no necesariamente es lo que el mercado está dispuesto a pagar por el bien. Y dicho esto, en ferias como esta, por ejemplo, usted puede lograr precios a la baja, precios, ¿no es cierto?, oferta, que significa que respecto a lo que normalmente el mercado estaría pagando, usted va a lograr un diferencial positivo a su favor, que le significa, ¿no es cierto?, capitalizar inmediatamente, pegar un salto respecto a ese bien que está adquiriendo. Perspectiva, porque no nos podemos quedar solo en lo que había y no solo, digamos, en lo técnico desde el punto de vista de la valoración. El escenario económico mundial tiene señales positivas, sin ir más lejos. La inflación en prácticamente todos los países va a la baja, ¿ya? Por lo tanto, es natural que desde afuera al menos tengamos un impulso para que la inflación siga a la baja. ¿Por qué es tan importante eso para nosotros desde el punto de vista de la valoración? Porque cada UF, cada peso que tiene que pagar mensualmente va a estar indexado a esta inflación. La inflación es bien simple de calcular, ¿no es cierto? Hay una canasta de consumo, nos dan el IPC, ese IPC se divide por los días del mes siguiente y la UF recoge entonces
reduce esa inflación día a día de lo que fue el cambio del mes anterior. Por lo tanto, si la inflación va a la baja, significa que todos los meses no voy a tener ese pago adicional que nos tocó vivir cuando teníamos inflación del 14%. Imagínense cómo se nos subían los dividendos. La inflación proyectada para el próximo año, de acuerdo al Banco Central, va a estar muy cercana al 3%, que es la meta del Banco Central cuando los escenarios económicos están mucho más tranquilos, cuando el escenario económico es mucho más estable en el tiempo. Y eso es una buena noticia. El próximo año estamos a un mes, ¿sí? Y menos. Y por lo tanto, en realidad, tomar una decisión pensando que el próximo año tenemos inflación mucho más baja y que no se visualiza a nivel externo un cambio sustancial, eso es una buena noticia. Los plazos de crédito hipotecario, tenemos noticias, ¿no es cierto?, de ayer. El ministro Mario Marcel, junto con el presidente del Banco de Estado, ¿no es cierto?, dieron unas tremendas noticias de bajas de tasas, incluso con premio a aquellas viviendas que son ecológicas, premio con aquellas inmobiliarias que se suman a ofertar bienes, ¿no es cierto?, de ciertas características. Entonces, eso hay que aprovechar, porque significa que van a tener posibilidad de tener créditos a 20, 25 y 30 años. Y eso no todas las instituciones financieras lo están dando y por lo tanto es una buena noticia para quien esté dispuesto hoy día a comprar. Los porcentajes de financiamiento también. Hoy día lo normal es tener un porcentaje de financiamiento que va entre el 70 y el 80%. Con el aval del Estado para propiedades bajo 4.500 UF pueden tener porcentaje de financiamiento de hasta el 90%. Eso también, ¿no es cierto?, es una señal positiva. Ahora bien, si la deuda es mayor, atención, tiene que demostrar también más ingresos. Por lo tanto, hay que ver si el ahorro, ¿no es cierto?, si usted puede tener la posibilidad de ahorrar un poquito más, es el momento entonces de hacerlo para que no tenga, ¿no es cierto?, este mayor costo. Las bajas crediticias, evidentemente, en los distintos ámbitos. Los créditos de corto plazo también inciden en los de largo plazo, también inciden en los hipotecarios. Porque la casa que se va a comprar tiene que tener cortinas. La casa que se va a comprar tiene que tener algunos muebles distintos. La casa que se va a comprar tiene que tener algunos elementos, ¿no es cierto?, que evidentemente los va a tener que comprar o con una tarjeta, o con un crédito de consumo, o a contado. Pero es dinero que tiene un costo y por lo tanto el hecho que vengan a la baja esos créditos de corto plazo también es una buena noticia. Evidentemente lo que esperamos es que exista, ¿no es cierto?, mayor normalidad en términos políticos, en mayor normalidad en términos de tributarios y eso también favorezca entonces el desarrollo futuro para lo que nos viene ya en el año 2024, que estamos a menos de un mes de que así sea. Eso es lo que les tenía preparado. Me quedan 3 minutos para ser riguroso con la exposición y por favor estoy atento a las preguntas que ustedes puedan hacer. Muchas gracias. Hola, don Teodosio. ¿Cómo está? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ve la proyección en la venta inmobiliaria el próximo año, 2024, el primer semestre? Bueno, yo creo que todos nos hemos estado preparando durante este año a mejores proyecciones que las que tuvimos en el 2023. A pesar de que el 2023, si lo comparamos con el año pasado, en realidad no ha sido un mal año. Ha sido un año turbulento, eso no cabe duda. Pero todas las señales han venido, ¿no es cierto?, a mostrar mejores números. Evidentemente hay situaciones que son señales de alerta. Por ejemplo, muchos de los permisos de edificación están por caducar. Y por lo tanto, es altamente probable que la industria inmobiliaria no quiera perder en lo que pagó por ese permiso. Y por lo tanto, inicia obra, pero sin hacer obra. Por lo tanto, significa que pueden lo que se llama partida falsa. Y eso significa que probablemente vamos a ver más opciones desde el punto de vista de la oferta, pero que todavía no se concretan. Entonces, el número se puede ver un poco difuso, digamos, por estas partidas falsas, porque hay
permisos que ya cumplieron el periodo máximo y ya están en el segundo periodo y por caducar, y por tanto tendrían que necesariamente partir, pero no significa que no exista un incentivo a la industria inmobiliaria. Nosotros creemos que en realidad, que si se suman todas las medidas que hasta ahora existen, se potencia y se difunde con mayor fuerza el tema de los plazos a 30, 25 años, se difunde con mayor fuerza el tema de la portabilidad financiera, que significa que la persona no va a incurrir en más costos para cambiarse a un nuevo crédito, ¿no es cierto?, cuando las tasas bajen aún más. Bueno, son medidas que perfectamente durante el primer trimestre ya podríamos ver algunas luces de mejora, y más aún si se sigue estudiando la posibilidad, por ejemplo, de compra de cierto volumen de vivienda, que si bien es caro, digamos, pero hay que pensar que la vivienda, sobre todo la primera vivienda, es lo último que las personas dejan de pagar. Si miramos, por ejemplo, los reportes del Banco Central respecto a cómo son las provisiones, cuánto es lo que la banca asegura por si alguien deja de pagar, en realidad las provisiones se han mantenido. Por lo tanto, no hay un riesgo ahí que estemos mirando que diga, mire, el próximo año esto se nos va a demandar. Por lo tanto, más bien soy positivo respecto a lo que va a venir. Creo que las medidas como se han tomado, más otras que probablemente se puedan seguir tomando, van a ir en el camino de que las personas también tomen la confianza necesaria, porque hay un hecho fundamental. Van a notar que todos los meses ya las cosas no se encarecen de la misma manera, y eso es la primera señal para decir que vamos por un buen camino. Hola Teodosio, muy buenas tardes. Una consulta, por favor. Hablando de escenarios complejos, creo que en el último tiempo algo bien complejo, por ejemplo, es lo que pasó en el edificio Kandinsky en Concón. De acuerdo a su exposición, normalmente esa valoración debiera ser en base a, sin el evento, en base a comparación. Bien, entonces hoy día esos propietarios están recibiendo algunas ofertas de departamentos que antes del evento costaban, por ejemplo, 500 millones de pesos, han recibido ofertas por 300, por 200. Bien, ¿cuál sería la mejor metodología para poder hacer la valoración de esos departamentos en el escenario actual? Bueno, la recomendación para los propietarios en este momento es que no vendan, porque están precisamente en un proceso de transición. Es decir, no hay ninguna posibilidad que hoy día se pueda fijar un valor. Ahí hay un precio, y un precio contingente, un precio de una oportunidad de alguien que quiere, ¿no es cierto?, hacer una muy buena descuento, porque sabe que eso se tiene que recuperar. De hecho, Obras Públicas está recuperando ya esa zona y la tiene que recuperar obligatoriamente. Aquí, de hecho, Obras Públicas lo ha señalado incluso en los medios. Ellos son los responsables del colector a través de obras hidráulicas. Por lo tanto, tienen que recuperar el colector, tienen que recuperar la calle, tienen que recuperar las aceras, tienen que recuperar la duna, y por lo tanto, en unos años más probablemente pocos se van a recordar de lo que pasó ahí. Y no lo digo porque sí. Si ustedes recordarán, por ejemplo, el terremoto del 87, muchos de los edificios de Viña del Mar, en la costa, estaban con sus fierros afuera. Hubo que repararlos completos, hubo que hacerles algunos incluso muros completos para poder, ¿no es cierto?, repararlos. Bueno, esos edificios se siguen vendiendo, esos departamentos se siguen vendiendo y no a bajo valor. Por lo tanto, es mucho de la contingencia, por lo tanto, hoy día vender no es el momento para esas personas. Ahora, si están, por supuesto, muy complicadas desde el punto de vista económico y tienen obligatoriamente la necesidad de venderlo, bueno, hay modelos de valoración en liquidación que se llaman. Y si uno toma solamente como ejemplo lo que pasa en remate, uno puede llegar a descuentos de casi el 40%, porque son escenarios muy complejos, donde no hay, por ejemplo, una institución financiera que esté dispuesta a pagar por ese bien. Por lo tanto, son dinero cash, dinero que está inmediato, y por lo tanto, ese dinero se le está cobrando una tasa de rentabilidad muchísimo más alta, pero es un hecho puntual. La recomendación para ese edificio y para otros por ahí cercanos no es vender, es esperar que esto efectivamente pase esta mala situación que están viviendo, como lo que pasó con el terremoto. En Concepción,
más o menos en invertirse los valores y volver a ser más altos los valores de los pisos superiores, se demoró aproximadamente un año, y en Santiago se demoraron 6 meses. En 6 meses se volvió a la situación normal. Gracias, Teodosio. Yo sé que quizás hay más preguntas, pero las vamos a aclarar. Fuerte aplauso para la Muchas gracias. Gracias.